Bienvenidos, en esta oportunidad les mostraré cómo instalar Python y cómo se puede ejecutar Python desde Java. Para ello pues tenemos que tener en cuenta de que en Linux ya viene una versión instalada de Python. Pues, para esto podemos validar de vez en cuando. Python 9.2 versión, ya tenemos la versión 3.10. Si queremos añadir otra, podemos hacerlo desde los PPA. Vamos a copiarnos y vamos a ir al repositorio de Snake, que es la manera más sencilla de instalarlo. Copiamos el link del repositorio. Aquí le damos Enter. Y pues nos va a permitir, nos va a decir, presione Enter para continuar. Pues aquí ya se está añadiendo. Luego pues aquí nos indica que ya tenemos que hacer eso un sudo apt update e instalamos la versión que queramos. En este caso pues voy a instalar la más reciente, que es la 12. Es simplemente sudo apt update para refrescar todos los paquetes. Y finalmente pues vamos a instalar el Python la versión 12. Sudo apt install Python 3.12. Aquí nos va a decir que ya está instalado, entonces pues en caso de que ustedes no lo tengan, se les va a instalar automáticamente. Ahora vamos a mostrar cómo se puede ejecutar Python. Hay dos formas, de la forma de terminal y del IDE. Si queremos desde el IDE, tenemos que instalarlo. Sudo apt install IDLE3 para la versión de Python por defecto. Y aquí simplemente ya lo podemos abrir con la instrucción IDE. Aquí pues podemos hacer un print. Vamos a colocar hola profe, donde y cerramos comillas y pues aquí ya nos mostraría el mensaje. También esto lo podemos hacer mediante la terminal con el comando de Python. En este caso pues voy a ejecutar los datos de la versión 12 menos b. Y aquí un print. Entonces, hola profe, ¿dónde andas? Y aquí pues también se puede de la terminal. Ahora voy a mostrarles cómo se puede hacer esto desde Java. Pues aquí salimos. Y vamos a irnos a un editor de código. En este caso pues desde la carpeta que yo estoy, la de documentos. Voy a abrir un editor de código desde esta carpeta. En este caso pues utilizo Visual Studio. Y lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo. Para eso pues le doy Ctrl N. Voy a guardar el archivo. Voy a colocarle Python en Java. No, ahora sí. Python en Java. Listo. Punto ya. Y aquí pues vamos a nombrar la clase. Vamos a crear una clase. Public class Python en Java. Haremos llaves. Creamos el método principal. Public static. Aquí pues ya nos dice que por defecto nos puede complementar, pero pues es otro momento. En este caso voy a colocar aquí public static void main string. Base. Vamos a decirle que desde el mismo método maneje los errores mediante la instrucción throw. Vamos a pasar, vamos a decir que esto nos puede dar un IO exception o un interrupter exception en caso de que se detenga sin. Ahora pues una vez ya tenemos los dos métodos, bueno, ya tenemos la forma de controlar los dos tipos de errores. Aquí nos va a aparecer uno que es por lo que no tenemos importado esta parte. Entonces pues aquí simplemente lo vamos a importar rápidamente y vamos a llamar el IDE de Python para poderlo ejecutar. Para esto utilizamos la clase process. Le vamos a instanciar con un nombre, en este caso P, y vamos a utilizar runtime, el método getRuntime y el método exit. Que en este momento punto etcétera, que está. Y aquí pues ya colocamos el comando. En nuestro caso pues vamos a llamar el intérprete de Python. Listo. Y vamos a decirle ese proceso que espere mientras que nosotros utilizamos el intérprete. Aquí vamos ahora a compilar. Ya voy a colocarle un source 1.8 ya que pues yo tengo otra versión y puede que nos dé algún problema. Entonces pues aquí decimos que todo lo maneje con la versión 1.8 de Java. Y aquí vamos a ejecutar la aplicación. Y aquí ya se abre el intérprete, que ya podemos hacer sprint. Hola profe, ¿dónde andas? Listo, aquí cerramos. Ejecutamos y aquí ya nos aparece.
Esta es una forma. La otra forma es ejecutando un archivo Python. Para eso pues vamos a crear un archivo Python en la misma carpeta. Vamos a decirle saludo.py. Y aquí en este archivo vamos a colocar un print o el lugar profe donde andes. Y pues desde aquí ya no vamos a llamar el IDE, sino simplemente vamos a ejecutar Python. Entonces, vamos a colocarle Python, creo que lo ejecuté con la versión que instalamos, la versión 12, y el saludo.py. Para nosotros poder ver el resultado de esta operación, tenemos que hacerlo mediante una clase que nos permita leer entradas y salidas. Para esto pues voy a utilizar la clase scanner. Vamos a establecer una clase y le vamos a pasar como parámetro nuestro proceso, lo que haya resultado. En este caso pues está en p.getInputString. Y ahora solo nos queda ver, solo nos queda mostrar dentro del system.out.print. Y aquí pues vamos a mostrar lo que nos haya arrojado ese proceso. Entonces sc.nextLine. Listo. Y aquí pues ya simplemente desde el terminal volvemos a cancelamos esto desde aquí. Volvemos a compilarlo con la versión 1.8 y lo volvemos a ejecutar. Y aquí pues ya me muestra desde la terminal. Hola, profe, almirantes.